Esta es la segunda parte del tutorial Cinnamoroll, el dragón de ojos azules. En la descripción de este video encuentras el enlace a la primera y tercera parte. Empezamos con el gorro del dragón. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro el anillo. En la segunda vuelta hacemos los mismos 6 puntos bajos. Este es el primero. Y repetimos alrededor de toda la vuelta. Vuelta 3, tejemos 6 aumentos. Aquí está el primer punto y lo voy a marcar. Repetimos alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 12 puntos bajos. Vuelta 4, un punto y un aumento. Repetimos la secuencia por toda la vuelta, finalizamos con 18 puntos bajos. Vuelta 5, vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento, pero vamos a distribuir los aumentos para que no se nos forme el hexágono. Por esa razón voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y repito, a partir de acá, 2 puntos bajos, un aumento alrededor de toda la vuelta. Al finalizar me va a quedar un punto bajo solo. Este punto del final más el del inicio me va a completar la secuencia y esta vuelta queda con 24 puntos bajos. Vuelta 6, 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, aumento. Repetimos la secuencia por toda la vuelta, finalizamos con 30 puntos bajos. Vuelta 7, hacemos 4 puntos bajos y un aumento. Como es una vuelta de aumentos pares, vamos a distribuirlos. Tejemos inicialmente 2 puntos bajos. Ahí está el primero, 2, hago el aumento. Después de aquí empiezo a tejer 4 puntos bajos, un aumento normalmente, hasta llegar al final. Me quedan 2 puntos bajos, más los del inicio se completan la secuencia y tenemos 36 puntos bajos. Vuelta 8, vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Primero, 2, 3, 4, 5, aumento. Y repetimos la secuencia alrededor de toda la vuelta. Finalizamos con 42 puntos bajos. Vuelta 9, vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento. Como es una vuelta de aumentos pares, primero hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, el aumento. Tejemos de a partir de aquí 6 puntos bajos, un aumento, hasta completar la vuelta. Finalizamos con 3 puntos bajos. Los 3 puntos del final más los del inicio completan la secuencia y terminamos con 48 puntos bajos. A partir de la vuelta 10 hasta la 12, en total 3 vueltas, vamos a tejer 48 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a hacer punto sobre punto. Nos vemos para iniciar la vuelta número 13. Vuelta 13, vamos a tejer 6 puntos bajos y una disminución. 1, lo marcamos y repetimos el mismo proceso. Vamos a distribuir estos puntos. Tengo 3, hago la disminución, tejo 6 puntos, una disminución alrededor de toda la vuelta, me quedan los mismos 3 al final y esta vuelta va a quedar con 42 puntos bajos. En la vuelta 14 y 15 vamos a tejer los mismos 42 puntos bajos. Vuelta 16, hacemos 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5,
disminución. Repetimos la secuencia alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 36 puntos bajos. Vuelta 17, tejemos los mismos 36 puntos bajos. Vuelta 18, haremos 4 puntos bajos y una disminución. Iniciamos con 2 puntos. Aquí está el primero. 2, disminución. Tejemos 4 puntos bajos, una disminución alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 2 puntos, ya se sabe en esta dinámica. En total, esta vuelta queda con 30 puntos bajos. En la vuelta 19 vamos a tejer los mismos 30 puntos bajos. Vuelta 20, tejemos 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3. La disminución. Repetimos alrededor de toda la vuelta, finalizamos con 24 puntos bajos. En la vuelta número 21 y 22 vamos a tejer los mismos 24 puntos. Vuelta 23, hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Marcamos el primer punto bajo y hacemos la disminución. Tejemos 2 puntos bajos, una disminución alrededor de toda la vuelta. Cuando finalicemos nos queda un punto bajo solito. Se completa la secuencia y terminamos con 18 puntos bajos. En la vuelta 24 tejemos nuevamente 18 puntos bajos. Vuelta 25, hacemos un punto bajo y una disminución. 1, disminución. Repetimos alrededor de la vuelta, finalizamos con 12 puntos bajos y en la vuelta número 26 volvemos a tejer 12 puntos bajos. En la vuelta 27 vamos a hacer 4 disminuciones para ya poder cerrar la pieza. 1, 2, 3 y 4. Cortamos la hebra, soltamos y con la aguja lanera vamos a rematar este orificio. Voy a tomar únicamente las hebras delanteras para cerrar. Alamos. Y perdemos esta hebra. Voy a llevarla al interior. Vamos a darle forma a la pieza y este es el cambio de vuelta, va a quedar para la parte interna y por ahí es donde empiezo a aplanar. Así es como nos queda. Vamos a tejer las dos partes que son también unos piquitos y hacen parte del sombrero. Iniciamos con el más pequeño y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. En la segunda vuelta hacemos nuevamente 6 puntos bajos y tejemos la última vuelta, que sería la número 3, con la secuencia de un punto bajo y un aumento. 1, el aumento, y repetimos por toda la vuelta. Dejamos hebra para coser. Y así lo terminamos. Ahora vamos a tejer el más grande
hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. Segunda vuelta. Nuevamente tejemos 6 puntos bajos. Vuelta 3. Hacemos un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. 1 y el aumento. Esta vuelta la finalizamos con 9 puntos bajos. Vuelta 4. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2, aumento. Repetimos por toda la vuelta. Al finalizar tendremos 12 puntos bajos. Cortamos la hebra, igual que acá la dejamos larga para poder coser. Para iniciar las alas vamos a dejar primero una hebra larga porque con esa misma vamos a hacer la costura al cuerpo. Empezamos con un nudo corredizo y vamos a hacer 4 puntos cadena. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a regresar tejiendo un punto en cada punto a partir del segundo punto, que sería este. 1, 2, 3. En total tendríamos 3 punticos y vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Giro el trabajo. Vamos a tejer un punto en cada punto a partir del segundo punto cadena. Aquí está. Un punto bajo. 1, 2. Ya llegamos acá a la base. 3, 4 y 5. Vamos a girar nuevamente. Miren, vengo así, voy a girar hacia este lado y aquí en este mismo punto empezamos nuevamente a tejer puntos bajos. Vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4 y este que está aquí, un poquito desarmado, sería el punto número 5. Ahí se ve la espiguita. Repetimos 3 cadenas, 1, 2, 3, doy la vuelta y aquí empezamos a tejer puntos bajos de regreso. Aquí en las cadenas tenemos 2 puntos. 1, 2, sigo tejiendo los de acá, 3, 4, 5, 6, 7, giramos. Aquí donde hice este último punto empieza el primero nuevamente y vamos a tejer los mismos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es el último, 7 puntos bajos, 3 cadenas, 1, 2, 3, doy vuelta, un punto bajo, aquí está uno y aquí está el segundo, que siempre venimos montando en las cadenitas, solo 2 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así es como se va a ir agrandando nuestra alita. Vamos a hacer una última vuelta.
2 vueltas más, disculpen, la de ida que vamos a hacer en este momento y la que nos lleva otra vez de subida. Volvemos a tejer aquí un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el último punto, 3 cadenas, 1, 2, 3, estoy así, doy la vuelta, aquí se ve la cadenita, estamos entrando por la parte de atrás de las cadenas, una, aquí está la otra, miren cómo ingreso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este último punto que sería el punto número 11, añadimos el color blanco, punto 11, cierro, voy a dejar acá un poquito largo esta colita del hilo blanco para luego poderlo esconder. Y aquí voy a hacer 2 cadenas, 1, 2, voy a cerrar con un punto picot, voy a ingresar por aquí, en el punto azul y aquí. Traigo hebra y cierro con un punto deslizado. Así me queda el punto. Puedo cortar ya el hilo blanco y el hilo azul, dejando una buena medida para poder esconder hebras. Aquí ya suelto la aguja. Así se ve la alita. Por acá ya tengo una terminada y miren cómo se ve por acá. Como escondimos las hebras, vamos a hacer ese proceso. Vamos a esconder las hebras, consideren que una alita nos va a quedar al derecho. En este caso yo dejé esta al derecho que sería la alita derecha y escondí por la parte de atrás los hilos. Así es como me va a quedar. Esta ala va a quedar de esta forma, miren que este es el revés. Así que estos hilos los tengo que pasar a esconder por la parte de atrás para que este frente me quede limpio. Con la aguja lanera vamos a irnos para atrás. Miren, aquí para no soltar el punto, voy a cruzarme, no se nota, y ya puedo perder por esta hebra. Voy a seguir solo la dirección de los puntos. Así. Repetimos con las otras hebras y cortamos a ras. Y ahora vamos a tejer esta pieza que son los laterales del gorrito. Iniciamos con un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, cerramos. En la vuelta 2 tejemos nuevamente 5 puntos bajos. En la vuelta 3 tejemos un punto bajo y un aumento. Repetimos una vez más y esta vuelta no completa la secuencia, finaliza en un punto bajo. En ese último punto bajo vamos a hacer cambio de color a color azul. Es este. Esta vuelta 3 termina en 7 puntos bajos. Dejo sin terminar el punto y cambiamos a color azul.
En la vuelta número 4 vamos a tejer 7 puntos deslizados por hebra trasera. Organizamos la pieza, ubico el primer punto y solo por hebra trasera voy a trabajar. Ahí está el primero, repito, alrededor de toda la vuelta. Finalizada la vuelta 4 podemos cortar las hebras, dejamos solo el azul y esto lo escondemos. En la vuelta 5 tejemos 7 aumentos, uno en cada punto, esto por hebra trasera. Continuamos por toda la vuelta, finalizamos con 14 puntos bajos. Tenemos lista la base para subir los cuernitos, iniciamos con este que sería el primero, vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, vamos a darle la vuelta de esta forma y nos vamos a regresar e ingresamos de frente por el primer punto, que es este. Ustedes lo pueden contar, yo aquí ya sé que en el cambio de vuelta se nota y este es el primero. Y hacemos un primer punto. Vamos a tejer en esta vuelta, que sería la primera de este cachito, 4 puntos bajos. Tenemos ya 1, 2, vamos dando vuelta, nos ayudamos con la uña, 3, y 4. Hacemos una segunda vuelta, nuevamente con 4 puntos bajos. Aquí está el primero. Si desean, usen marcador de puntos. Yo solamente estoy llevando el conteo. 1, 2, 3 y 4. Cortamos la hebra, lo dejamos lo suficientemente larga para poder esconderla. Así tenemos el primero, vamos a hacer el del centro. El del centro va a tomar 6 puntos bajos y empezamos por aquí. 1, 2, 3. Entramos con la aguja, de nuevo con el color azul. Tejo una cadenita y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, vamos a dar vuelta y acá encuentro los otros 3 puntos. Este de acá. 1, 2 y 3. Volvemos a dar vuelta y entramos aquí en el primero de frente y tejemos otra vuelta de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repetimos la vuelta una vez más, 6 puntos bajos. 1 y seguimos tejiendo hasta completar la vuelta. Repetimos el procedimiento, cortamos la hebra y la dejamos larga para poder cerrar la pieza. Vamos a tejer el último cachito, vamos a voltear la pieza, ingresamos por acá
Y este también va a ser de 4 puntos. Los laterales son de 4 puntos y el del centro es de 6, es más ancho. Nuevamente hago una cadena y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Giramos y vamos a ingresar de frente en el primer punto y volvemos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cortamos, escondemos las hebras que estén incomodando, en este caso esta. Con la aguja lanera vamos a cerrar los puntos tomándolos por hebra delantera. Serían en total 4. 1, 2, 3 y 4. Alamos cuidadosamente y esta hebra la llevamos al interior, la perdemos. No alamos tanto para no ir a fruncir el tejido y así es como nos quedan los picos. Repetimos el proceso con los otros dos. Y cuando hayamos terminado, así es como se verá. Tejemos la colita. En un anillo mágico ponemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos el anillo y a partir de la vuelta 2 hasta la 15 tejemos los mismos 7 puntos bajos. Nos vemos para cerrar la colita. Para cerrar la cola enfrentamos la pieza y tejemos puntos bajos. En total serán 3. Tomo de adelante y de atrás el punto disponible. 1, 2, 3. Podemos soltar la hebra y la dejamos larga para poder coser al cuerpo. Así finalizamos esta segunda parte. Nos vemos en la última, que sería el ensamble de todo el muñeco.